Un saludo para todas las personas que se encuentran conectadas a través de Forum y del Centro Cultural Rogelio Salmón. Esta es la tercera sesión de nuestro seminario permanente Constitución y Derecho Comparado. Hoy abordaremos un tema central, la relación Constitución, protesta social y deliberación. Y nuestro invitado es nada más y nada menos que el maestro Óscar Mejía Quintana, a quien doy un saludo preliminar. Maestro, ¿cómo está? Milton, un gran abrazo, agradecido por esta invitación. Mil gracias, maestro, por estar con nosotros. Doy el paso al profesor Pablo Bernardo Arboleda, director de la Maestría en Derecho Público y del Centro de Investigaciones Sociojurídicas. Buenos días, un especial saludo, profesor Milton, profesor Oscar, por aceptar nuestra invitación y compartir sus valiosos aportes en torno a los tópicos que han sido el motor del dinamismo de nuestro seminario. Nuestro seminario ya está en funcionamiento hace aproximadamente 3 años y tiene como objetivo principal generar canales de divulgación del conocimiento científico en torno a la democracia, a la Constitución y el derecho comparado. En este año de tantos problemas sociales que ha habido en nuestro país, tenemos como uno de los ejes centrales de estudio y análisis la protesta social y la democracia. Muchas gracias, profesor Oscar, por acompañarnos. Nuestra audiencia, bienvenidos. Será una jornada maravillosa. Muchas gracias. A ti, Pablo, muy amable. Mil gracias. Damos un saludo a todas las personas que se están conectando a través de Facebook. Les recordamos que pueden dejar sus comentarios y preguntas mientras se va desarrollando nuestro evento. Trataremos de recopilar los principales tópicos y transmitírselos a nuestro invitado. El maestro Óscar Mejía Quintana es profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Es además doctor en Filosofía Política y además doctor en Filosofía del Derecho, tema en el cual además tiene un postdoctorado. El maestro Mejía Quintana es, sin lugar a dudas, uno de los referentes máximos en materia de filosofía del derecho, filosofía política y de los promotores centrales de la democracia deliberativa. Maestro, bienvenido y mil gracias por su presentación. Bueno, Milton, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a Pablo, muchas gracias a la universidad, que para mí es de unos afectos entrañables. Me alegro pues estar con ustedes. No podemos hacerlo físicamente, ojalá lo podamos hacer pronto, pero bueno, con el mismo sentimiento y la misma alegría y entusiasmo de acompañarlos acá. Cuando digan entonces... Cuando estime puede continuar con la presentación. Listo, entonces voy a compartir pantalla para que ustedes tengan también la oportunidad de poder volver sobre esto. ¿Me confirman que la están viendo? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a abordar esta exposición, esta relación además entre Constitución, protesta social y deliberación, tratando de desarrollar pues este itinerario. Primero vamos a acercarnos a un diagnóstico de la cultura política colombiana, después plantear el concepto de mitos de nación, para ubicar ahí precisamente lo que es el significado de la Constitución del 91 y de la Asamblea Constituyente del 91. Y a partir de ahí, pues también mostrar las tensiones que la Constitución del 91 entrañó y que en buena parte, pues podríamos decir, mantiene muchos plexos. De ahí precisamente introducir este concepto de desobediencia civil y protesta social, que además en los últimos años se ha vuelto para nosotros tan importante. Y finalmente
también ubicar ahí el proceso de paz a la luz de lo que podríamos llamar democracia deliberativa y posfundacional, que además es un concepto que vale la pena empezar a profundizar. Iniciemos entonces con el diagnóstico de la cultura política colombiana. Ya Bolívar, en la Carta a Jamaica, que es una carta y un documento que en muchos programas de ideas políticas de América Latina prácticamente constituye el primer ítem, la Carta de Jamaica de Simón Bolívar. Bolívar va a plantear, digamos, lo que en últimas es una línea de reflexión sobre nuestra identidad. No somos indios, no somos europeos, sino una raza intermedia entre los aborígenes y los usurpadores españoles. Formamos, por así decirlo, un pequeño género humano. Recordemos que de aquí más tarde Vasconcelos hablaría precisamente de la raza cósmica, ¿sí? Al referirse a Latinoamérica. Y de esa reflexión se va a desarrollar más tarde por parte de Leopoldo Sea digamos, una profundización, una pregunta, un inquirir sobre nuestra identidad. Y él, recogiendo además a un filósofo venezolano, Maiz Vallenilla, va a retomar una categoría con la que Maiz Vallenilla nos definió. El latinoamericano es un no ser siempre todavía, un ser que no logra conciliarse, un ser que no logra conciliar su pasado, un ser que siempre empieza y quiere empezar de nuevo, pero que no logra recuperar lo que ha sido. Y un sociólogo de la Universidad Nacional, el profesor Gabriel Restrepo, en un libro Arte y Cultura Democrática, recogía una anécdota de Borges. Cuando el maestro Borges visita Colombia, un periodista le pregunta, bueno, maestro, ¿y para usted qué es Colombia? Y Borges, con esa agudeza y esa sagacidad, se queda unos segundos pensando y le responde, pues para mí Colombia es un acto de fe. Bueno, un acto de fe es porque Colombia no es, ¿sí? Porque Colombia no debería haber sido, de alguna manera. Porque éramos un país tan fracturado geográficamente que prácticamente no teníamos cómo ser. Y sin embargo, llevamos 2 siglos intentando, ¿sí? Y de ahí porque tanto Restrepo como Emilio Yunis van a plantear el ladino como parte de nuestra identidad particularmente. El ladino no en el sentido peyorativo, sino el ladino como un factum, como un ser que le toca traducirse. Porque cuando ustedes pasan de una región a otra, cuando ustedes van del altiplano a la costa Caribe, a los llanos, a la Amazonía, a la Orinoquía, a la costa Pacífica, tenemos que hacer todo un ejercicio de traducción, ¿sí? Incluso lengüística, para poder comprender lo que dice el otro y lo que somos nosotros. Eso es el sentido del ladino, que viene del traductor, que además nos venía de España, porque España en sí ya era ladina. España era una conjunción castellana, una conjunción sefardí, judía, y una conjunción árabe. Entonces, ya el español le toca llegar acá de una tradición muy compleja que enfrenta aquí una realidad que complejiza más el escenario, porque van a ser además una multiplicidad de culturas nativas, pero además después llegará a través de pues, lamentable, digamos, migración esclavista, migración forzada, por supuesto, inmigración forzada, por supuesto, va a llegar también, digamos, toda la tradición africana. Entonces,
En este libro maravilloso de Marco Palacios, el rector de la Universidad Nacional, y Frank Safford, que es un geógrafo, Colombia, país fragmentado, sociedad dividida, Safford precisamente muestra la magnitud de nuestro problema. Ahí, imagínense pasar de una región, por ejemplo, los llanos, para llegar a la costa pacífica. Tener que cruzar 3 cordilleras. Yo que en mi juventud me crucé esas cordilleras yendo hacia, incluso a Manizales, yendo hacia la costa. Recuerdo cómo uno en el tope de la montaña miraba hacia abajo y por ahí pasaba el Cauca, por ahí pasaba el Magdalena. Uno veía un ritual, un hilito de agua allá abajo, unas montañas absurdas, ¿sí? Las élites que traían sus pianos y que venían a la Nueva Granada, acá a la capital de esta capitanía, lo subían ni siquiera en mula porque las mulas se les partían las patas subiendo de Honda a Bogotá. Tenían que subir los cargadores, personas, porque era imposible, digamos, superar esas alturas. Entonces, Colombia era un país desgarrado, ¿sí? Roto. Pero a eso se suma, después del proyecto libertario, la polarización en Colombia y la polarización en toda Hispanoamérica, que particularmente en Colombia nunca se definió, nunca se logró de alguna manera conciliar. Toda Hispanoamérica se polariza en torno a un proyecto conservador y un proyecto civilizador y logra de alguna manera imponerse el proyecto civilizador o logra algún tipo de conciliación con el proyecto conservador. Aquí no. Aquí hemos mantenido desde la segunda mitad del siglo XIX guerras. Nosotros hemos estado en guerras permanentemente, ¿sí? Terminamos el siglo XIX con la Guerra de los 1000 días y con la Guerra de los 1000 días comenzamos el 20 y ese ha sido, digamos, la trayectoria nuestra. Entonces, ese desgarramiento, particularmente Colombia lo ha vivido. Y como lo muestra también García Canclini, somos en general, pero particularmente Colombia, una sociedad híbrida. Y por tanto, tenemos una identidad híbrida, una identidad polarizada en torno a una mentalidad tradicional, una mentalidad moderna y una mentalidad ya posmoderna, porque la globalización en todo caso se nos vino también como una luz y hemos tenido que enfrentar esa nueva realidad. Eso lleva a que nuestra cultura política sea una cultura que se encuentra en cierta manera inmovilizada en medio de 3 realidades: la tradicionalidad política, la modernidad política, la posmodernidad política. Y el punto es que cuando las sociedades, y esto no son, digamos, consideraciones de deber ser, esto es en base y con base en diagnósticos sociológicos y sociopolíticos. Cuando las sociedades están tan polarizadas, digamos, tan tensionadas en sus concepciones de cultura política, la salida generalmente es el autoritarismo. Porque esa polarización solo logra resolverse en un primer momento. Es la salida más fácil que han encontrado las sociedades con la imposición autoritaria. Y ustedes lo ven. Esta es una encuesta que se hace en el 2002, la hacen los alumnos de cultura política que yo tenía a mi cargo en la Universidad Nacional. En la Universidad Nacional, con además pues una población control externo. Este es el año en que gana Álvaro Uribe la presidencia. Y ustedes ven los 2 paradigmas dominantes en la Universidad Nacional: el paradigma tradicional, conservador, pues digamos, y el paradigma autoritario, ¿sí? Constituían el 50% básicamente de
digamos, de las encuestas que se hacen. Y esa polarización se ha mantenido. Fíjense, en las últimas elecciones, más o menos, Duque en la primera vuelta alcanza a tener un 40%, Vargas Lleras un 7%, ¿sí? Un voto en blanco que después, por supuesto, se inclina. Es decir, seguimos en una polarización derecha-izquierda que no ha logrado superarse. Y así lo ven ustedes en la composición legislativa, que por supuesto la composición legislativa fundada en clientelas, por supuesto tiene la mayoría en la derecha, ¿sí? Y así, tanto en Senado como en Cámara, lo podemos nosotros ubicar. Por eso no es extraño que Colombia esté todavía, como en el siglo XIX, caracterizada por una distinción amigo-enemigo en la política, ¿sí? Nuestra política es una política que no ha logrado superar la distinción amigo-enemigo. Esa que en algún momento Goya recoge en sus pinturas, ¿sí? Las escenas de violencia en esa España que intentaba superar la Edad Media, intentaba superar la Contrarreforma, intentaba llegar a la modernidad y no lo logra, ¿sí? Pero lo que logra es efectivamente una polarización que en cierta manera también fue la que nosotros reproducimos. Y ahí entonces engarzo con los mitos autoritarios de nación. Miguel Ángel Urrego, un profesor que en su momento era un profesor de la Universidad Central, en un libro sobre el Estado-Nación, acá aclaro porque no falta él, ¿sí? Pues el que no conoce, yo no estoy refiriéndome a mitos como mentiras, ¿sí? Estoy refiriendo a los mitos en el sentido de que todo país, toda nación concibe un mito, un ideal colectivo de lo que ha sido. Mito en ese sentido, no en el sentido de que lo usó la tristemente conocida senadora Cabal, de mito como mentira. No, no ese es el sentido de mito que acá estoy recogiendo. Por eso lo remito al libro del profesor Miguel Ángel Urrego, sino de que cada nación tiene sus mitos, mitos fundacionales, mitos de combate, resistencia, conquista, mitos de finalidad. Y él hace, pues efectivamente, pues una tipología no solo de los mitos, sino un recuento histórico. En México, los mitos fundacionales de Tenochtitlán, de la Virgen de Guadalupe, en Perú, la lucha de los incas, incluso en Estados Unidos, el mito, digamos, de la tierra de oportunidades, pero Colombia es el único país que no ha tenido mito. Las élites nos han robado hasta la posibilidad del mito de nación, ¿sí? Por eso ha terminado, ya lo veremos, imponiéndose el mito de que somos un país violento y que por tanto hay que reprimir al pueblo, porque este pueblo es bárbaro, básicamente, ¿sí? Entonces esos mitos de finalidad que se consolidan en Estados Unidos, obviamente, en Latinoamérica, en varios países que logran alrededor de ese mito consolidar su conciencia colectiva. Aquí el único mito que termina imponiéndose es el famoso respice polum, mirar al norte, mirar a Estados Unidos, ¿sí? Ser el, ¿sí? Perdónenme la palabra, el lamberica de Estados Unidos, arrodillarse al norte, que ese es el sentido del respice polum como política exterior, ¿sí? Entonces nosotros incluso las expresiones de resistencia y combate de nuestros indígenas también fueron escondidos por las élites, ¿sí? Y las mismas, fíjense cómo la misma historia de la independencia se centra es en las figuras y en las peleas entre la élite, entre Bolívar, entre Santander, más que en las gestas libertadoras, más que entre quienes apoyan la causa, los esclavos, los llaneros, ¿sí? No la puedo ahorita reproducir, pero hay una carta precisamente de Bolívar a Santander
que hace una radiografía de la Gran Colombia hermosísima, y mostrando cómo esa construcción institucional que se hace desde Bogotá, ¿sí?, desconocía lo que era el país real, desconocía lo que era la nación, ¿sí? Y entonces, así como se desconoce la nación, se desconocen sus mitos de resistencia, sus mitos de combate, sus mitos por su propia identidad. Y nosotros, en efecto, sí tenemos unos mitos. De nuevo, para el que acaba de llegar, no estoy tomando la noción de mito como mentira. Estoy tomando y reivindicando la noción de mito, como lo plantea el profesor Urrego, como un ideal de nación, como un sueño de nación. Toda nación necesita un sueño. Hemos tenido, antes de la Constitución del 86, el mito del Olimpo radical, ¿sí?, el mito de una constitución progresista, incluso de una constitución con visos socialistas. Pero ese mito, esa constitución, obviamente del 63, es derrotada, como lo va a mostrar Valencia Villa en Cartas de Batalla. Derrotada no solo por los conservadores, porque es que hemos creído que fueron los conservadores como partido, no. Detrás de los conservadores y del Partido Conservador, lo muestra Francisco Leal Buitrago, profesor del IEPRI, profesor decano más tarde de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Detrás del proyecto político estaba el proyecto económico, ¿sí?, de los latifundistas y de la Iglesia. La Constitución del 86 es una constitución latifundista, es una constitución confesional e impone una dictadura del conservatismo, lo que se ha llamado la hegemonía conservadora, durante 50 años. ¿Sí? Y ahí es donde se impone la intolerancia, se impone la exclusión, ¿sí?, y se consagra el famoso Respice Polum, ¿sí?, y los símbolos patrios, el Sagrado Corazón, la religión, la cruz, ¿sí? Todo eso fue como nosotros de alguna manera prolongamos esa España conservadora, esa España tradicional en la Constitución del 86. Vienen después otros mitos que siguen gravitando en la conciencia popular. El mito de la República Liberal, que intenta ser un mito reformista, que intenta ser, digamos, un recoger las banderas de la Constitución progresista del 63. Y termina imponiéndose un mito que es el por el cual a nosotros nos van a caracterizar, incluso gracias a los académicos, a los violentólogos, como se los llamaba, ¿sí? Y ahí ellos también tienen una responsabilidad histórica en esa proyección que hicieron del país y de nuestra identidad y cultura política, de que Colombia era violenta, de que la identidad cultural era la violencia, ¿sí? Casi que desconociendo muchos otros elementos y muchos otros factores. Ese fue el que terminó imponiéndose. Y después de ese, uno más institucional, el mito del Frente Nacional, que va a consagrar el bipartidismo, que ahí se mantiene, ¿sí? Porque ahí el bipartidismo ha sido, pese a los aparentes gritos de autonomía del liberalismo, sigue siendo los cómplices, ¿sí?, del ordenamiento en los últimos 30 años. Pero han surgido también submitos democrático-populares. El general Uribe, al comienzo del siglo XX, asesinado, nunca se supo por quién. Se coge al asesino, pero nunca se coge a los que le dieron las armas y incentivaron al asesino. La masacre de las bananeras como expresión de resistencia. Jorge Eliezer Gaitán como expresión de ese país nacional, como intento, digamos, de confrontar las élites liberales y conservadoras del país. El mito de Camilo Torres, el mito de Marquetalia, son submitos democrático-populares que también gravitan, ¿sí?, en determinadas regiones, en determinados sectores, ¿sí? Y el mito más tarde de Luis Carlos Galán, también asesinado. Fíjense que tenemos una historia de líderes populares asesinados muy compleja, ¿sí? Muy
muy dramática, ¿sí? Y eso ahí está en nuestra cultura política. Por eso, la violencia política en Colombia ha tenido una serie de caracterizaciones, ¿sí? Desde la ciencia política, órdenes alternativos o protoestados, es decir, no hemos consolidado un Estado-nación, territorialidades bélicas, soberanías en vilo, soberanías fluidas, lo que ha llegado incluso a plantearse como el colapso parcial del Estado, Estado fallido, la precariedad del Estado, y que yo quiero de alguna manera recoger con la categoría de democracia restringida. Si algo ha habido en Colombia es una democracia restringida, a veces incluyente y a veces, por lo general, excluyente. Ahí es donde tenemos que contextualizar la Constitución del 91. La Asamblea Constitucional, porque lo que se votó, no se les olvide, sobre todo los jóvenes, lo que inicialmente votamos fue una Asamblea Constitucional para reformar la Constitución del 86, ¿sí? En un contexto muy complejo de asesinato de líderes sociales, de asesinatos de candidatos presidenciales, ¿sí? Entre ellos Galán, pero también candidatos de la UP, el exterminio de la UP, en fin, una situación de violencia terrible, el narcotráfico, la misma guerrilla polarizada. Y se vota la Asamblea Constitucional en diciembre, no recuerdo exactamente el día, el 9, yo no estaba en Colombia en ese momento. Y se vota además, desgraciadamente, el mismo día que se lanza la ofensiva contra Casaverde, que había sido el símbolo de los diálogos de paz desde el gobierno de Belisario Betancur. Entonces el gobierno de Gaviria lanza una ofensiva y de alguna manera simbólicamente la Asamblea Constitucional inicial ya nace con esa desgarre, ¿sí? Cuando la Asamblea está discutiendo su reglamento, llega el Consejo de Estado a meter sus narices y a decir cómo tenía que ser el reglamento y cómo no. En ese momento es que la Asamblea decide volverse y proclamarse soberana y volverse Asamblea Constituyente. Y empieza una lógica de consenso que se mantiene más o menos hasta junio, ¿sí? Donde es cuando se conciben los grandes modelos y los grandes proyectos a su interior, que ya veremos más adelante. Pero en junio la Asamblea se ve a gatas, ve que necesita más tiempo, lo solicita, pero la respuesta de las mayorías en la Asamblea Constituyente, junto con el gobierno, convalidado por el expresidente López Miquelsen en una reunión en Palacio con Gaviria, con De la Calle y con Manuel José Cepeda, se decide que no se puede prolongar las deliberaciones y que es necesario que la constituyente termine el 4 de julio, el 3 de julio sus deliberaciones, y presentan un texto. Las mayorías, que eran el liberalismo, Salvación Nacional y el M19, un texto que al siguiente día Navarro Wolf presenta en la constituyente, diciendo desafortunadamente que a ese texto no se le podía cambiar una coma, ¿sí? Eso obviamente genera una serie de reacciones porque se estaba vulnerando la soberanía de la constituyente. Se está adoptando una lógica de mayorías, una lógica de negociación frente a la lógica de consenso que había primado. Entonces, eso explica en cierta forma, lo veremos inmediatamente, las tensiones, porque queda una constitución con por lo menos 3 proyectos societales no armonizados, ¿sí? Sino, en cierta forma, horizontales y no logramos, en cierta manera, consolidar un consenso constituyente. Lo que quiero que ustedes comprendan
es que la Constitución del 91, primero que todo, tiene que ser entendida como un mito de nación, un mito democrático de nación, un mito de modernidad, ¿sí? No de modernización, porque modernizados estamos, ¿sí? Con los celulares, con la virtualidad, con los carros, con los viajes, con lo que ustedes quieran. Eso es modernización, pero no modernidad. La modernidad empieza con la tolerancia y el pluralismo, ¿sí? La Constitución del 91 intenta introducir por primera vez unos mínimos de modernidad política, ¿sí? Un instrumento colectivo de conciliación. Y eso precisamente pone de presente a qué se enfrenta la Constitución del 91. A todo el autoritarismo heredado del 86, a todo el autoritarismo, al confesionalismo, el conservatismo, perdón, el conservadurismo heredado del siglo XIX y ese siglo XX, ¿sí? Todos esos mitos autoritarios que se articularon alrededor de la Constitución del 86. El reto de la Constitución del 91 es titánico. Oponerse a estos gigantes de la exclusión, de la represión, ¿sí? De la imposición, es un reto titánico. Y además surgen, precisamente en el contexto de la Constitución del 91, mitos autoritarios populares, mitos, de nuevo mitos, como idearios colectivos. El mito del narcotráfico, el mito de Pablo Escobar, que ahí sigue gravitando. Por eso esas telenovelas de narcotraficantes nos fascinan, porque nos vemos ahí de alguna manera reflejados, ¿sí? Como cuando uno se ve reflejado en el espejo y se mira la ceja, o se mira el ojo, o se mira el pelo, ¿sí? Es el otro yo que nos ha atravesado. Y el mito mayor, mi presidente Álvaro Uribe, que se convirtió en my president para muchos, ¿sí? La figura, la eticidad paisa, que se vuelve la eticidad líder, no la eticidad antioqueña, la eticidad paisa, como dicen algunos. El carriel, ¿sí? Los dichos, toda esta consideración de que de alguna manera hay unos que tienen que mandar y otros que tienen que obedecer, ¿sí? La vehiculización de sentimientos tradicional carismáticos, de posturas súbdito parroquiales, ¿sí? De que aquí mando yo, ¿sí? De que usted no sabe quién soy yo, ¿sí? De meterme por el sótano, así no importa lo que yo tenga que hacer, ¿sí? De la cultura del atajo, la cultura de la trampa, la cultura del asesinato. Entonces, la Constitución del 91, pobrecita, le ha tocado enfrentarse a esto, ¿sí? A estos titanes, a estos cíclopes, ¿sí? Del autoritarismo, ¿sí? Y carga ella misma, por tanto, el INRI de la distinción amigo-enemigo, ¿sí? La Constitución del 91 ha sido combatida como un enemigo por esas mayorías, ¿sí? Que esas mayorías formales, ¿no? Que no son reales, esas mayorías, llamémoslas así, éticas, ¿sí? No morales, que constituyen nuestro país. La Constitución del 91 carga tensiones. No se refrendó, eso fue una falla, ¿sí? Porque una refrendación le hubiera dado a la Constitución mayor fuerza, mayor legitimidad. Pero la Constitución también puso, digamos, en evidencia la tensión en términos, digamos, de cultura política entre autoridad y consenso. Somos una sociedad que no admite el consenso. Somos una sociedad que nos gusta la autoridad, que nos gusta la jerarquía, que nos gusta que el que manda soy yo, ¿sí? Pater noster, la figura del padre. Entonces, claro,
a mucha gente la Constitución del 91 no le sonó desde el comienzo, ¿sí? Y en ese sentido, ¿cómo reducir complejidad? Porque para eso es una Constitución, para reducir complejidad jurídica y complejidad social, cuando tenemos una Constitución que en su vórtice está representada por varios proyectos societales. Y este es tesis de doctorado de Luis Javier Orjuela, profesor abogado, pero dictaba teoría política en el Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes. Su tesis de doctorado muestra cómo hay 3 proyectos societales encontrados: ¿sí? Proyecto socialdemócrata, el proyecto multicultural y el proyecto neoliberal. Y como yo siempre sostengo, un fantasma recorre la Constitución del 91 y es el fantasma del autoritarismo de la Constitución del 86. Entonces, cuando la Corte Constitucional en el 95, liderado por Gaviria, plantea que la Constitución es norma de normas, eso no alcanza a reducir complejidad, ¿sí? Porque en todo caso, dentro de la Constitución quedaban enfrentados, y ahí es donde recojo este concepto de Deleuze y Guattari, de rizoma, quedaban enfrentados 4 proyectos societales. Eso como una papa monstruosa. Quienes alguna vez han cultivado papas y han sacado papas de la tierra, encuentro una vez unas papas monstruosas. Eso es un jengibre, por supuesto, pero era un poco para hacer la imagen de esa papa monstruosa. Así quedó la Constitución del 91, ¿sí? Con 3 proyectos, en todo caso, yuxtapuestos, uno que gravitaba el autoritario, pero que cuando se declara la exequibilidad de la ley de sostenibilidad fiscal, ¿cuál queda imperando? Pues el proyecto neoliberal. El proyecto neoliberal se impuso sobre los otros 2, ¿sí? Los derechos fundamentales quedaron amarrados, en todo caso, al Ministerio de Hacienda en términos fácticos. Entonces, por un lado va el ideal de la Constitución, pero por el otro lado va la eficacia de la Constitución. Y esa eficacia queda amarrada, digamos, a los parámetros del bloque económico, a los parámetros del neoliberalismo. Entonces, las contradicciones internas, ¿qué es lo que terminan haciendo? Polarizar la distinción amigo-enemigo, ¿sí? La Constitución del 91, por esas contradicciones, exacerba la distinción amigo-enemigo, ¿sí? No como culpa de la Constitución, sino por un contexto de cultura política tradicional carismático, que es el que de alguna manera no admite la Constitución del 91. La Constitución del 91 es una especie de virus que hay que desechar. Y ahí, perdónenme, creo que ha habido una responsabilidad también de los constitucionalistas y de los abogados en querer pretender mostrar la Constitución como emancipatoria, porque eso también ha desplazado la lucha política a la profesión del abogado. Entonces resultó que el abogado era el instrumento de la emancipación. Y lo que pasó es que terminaron fue desmovilizando la lucha política, ¿sí? Ese es un argumento que es de las feministas norteamericanas, ¿sí? De Wendy Brown y Patricia Williams, cuando dicen: no, señoras, mujeres, el derecho no es emancipatorio, el derecho es reivindicatorio, pero la lucha de nosotras las mujeres es inmediata, es micropolítica, es cuando nos van a violar, es cuando nos van a discriminar, es cuando nos van a acosar, ¿sí? Esa es una lucha micropolítica. No nos vamos a poner a esperar, no discrimínenos, que después le ponemos una demanda. No, la demanda se la ponemos después, claro, pero inmediatamente tenemos que luchar, ¿sí? Y esa lucha no se puede desplazar al derecho. Entonces, ese énfasis en la Constitución emancipatoria terminó siendo un boomerang contra la misma Constitución del 91, porque terminó entonces haciendo que muchos actores sociales dijeran: ah, bueno, vamos a acudir a la tutela, vamos a acudir al derecho de petición, vamos a acudir a las vías jurídicas. Las vías jurídicas son otro momento. La lucha política no se puede reemplazar. Entonces, un concepto débil de emancipación
terminó reemplazando el concepto fuerte de emancipación. Y entonces, por supuesto, eso rebajó, digamos, redujo la Constitución de mito político democrático a un instrumento jurídico constitucional. Ya hasta hay materias de procesal constitucional. Imagínense, ¿sí? Eso es nuevo. Y ya entonces, para poner una tutela, yo estoy tratando de poner una tutela a los medios de comunicación por la distorsión informativa desde hace años y no logro encontrar, porque yo ya definitivamente no lo puedo hacer, ¿sí? Pero tampoco encuentro abogados que me lo hagan, ¿sí? Tampoco encuentro abogados que me lo hagan, ¿sí? Y ya eso requeriría, yo no sé, casi que un equipo de trabajo que no estamos en posibilidad de concebir ni de organizar. Y ahí viene entonces la desobediencia civil, la protesta social y la deliberación. No sé si tenga tiempo. ¿Tengo tiempo? ¿Sí? Hay una cosa que yo cada vez más rescato del justnaturalismo, incluso en la figura de Tomás de Aquino, que recoge la tradición aristotélica. Y es que la ley que es contraria al derecho natural, dice Tomás, tenemos la prohibición de desobedecer. Bueno, tienen la prohibición los creyentes. Eso en todo caso para los católicos que sepan que Tomás de Aquino fue el que planteó esto. Ley que vaya contra el derecho natural es pecado mortal y hay que desobedecer. ¿Sí? Entonces, cuando vayan a obedecer una ley, pregúntense primero si está cumpliendo el derecho natural. ¿Sí? Entonces, la gran herencia de la Edad Media y de la Edad Antigua es la desobediencia legítima a la ley. Pero el liberalismo que se opone, hay dos tradiciones que entran a la modernidad, el liberalismo y el republicanismo, dos tradiciones modernas, porque el humanismo cívico es una herencia de la Edad Media. Toda la discusión, digamos, inicial, no me puedo detener en ello, pero rescatemos ahí primero a Spinoza y segundo al mismo Hobbes. Cuando el Leviatán le dice a Hobbes, usted ya me entregó la libertad, ahora entrégueme el derecho a resistencia. Hobbes le dice al Leviatán, no, ya le entregué la libertad absoluta para que usted entre a regular jurídicamente y a garantizarme pues mi estatus y la vida y la paz y la vida. ¿Sí? Pero cuando el Leviatán le dice, ahora entrégueme el derecho a resistencia, Hobbes no se lo entrega, no se lo entrega. ¿Sí? Esa es otra discusión que podemos dar, no se le entrega. Pero después, el liberalismo, en cabeza particularmente de Locke, le da un giro a la desobediencia, porque va a decir, hay desobediencia legítima contra el tirano, pero no hay desobediencia legítima contra las leyes. Y eso de alguna manera lo convalida Rousseau y después lo convalida el mismo Kant, ¿sí? En Kant confluyen las dos tradiciones, republicanismo y liberalismo. Kant es republicano en el momento que plantea el contractus originarius para superar el estado de naturaleza y concebir el Estado, el derecho público, para superar los conflictos del derecho privado. Pero Kant es liberal cuando le dicen, y la desobediencia civil, dice Kant, no admito la desobediencia civil. Y eso, digamos, esa polarización entre republicanismo y consenso y liberalismo y regla de mayoría, entre desobediencia al soberano y desobediencia a la ley del republicanismo y desobediencia al tirano, pero obediencia absoluta a la ley, ¿la hereda quién? Pues la hereda el positivismo. Entonces el positivismo hereda, el Kelsen I es una expresión de ello, con una norma fundamental vacía, hereda precisamente esta noción de obediencia absoluta al derecho. Pero viene el Holocausto, vienen los juicios de Nuremberg, vienen los juicios de Tokio, que incluso son más interesantes en términos filosóficos, teóricos y jurisprudenciales. Y el argumento de los criminales de guerra es actuamos legalmente. Entonces ahí viene
el giro de la conciencia jurídica, el campanazo de la conciencia jurídica, en cabeza de Radbruch, cuando Radbruch vuelve entonces a decir, por encima de la ley hay un derecho. Llámenlo derecho natural, racional, divino, como se les dé la gana. Pero por encima de la ley está un derecho y el derecho no se identifica con la ley. El derecho está por encima de la ley. Y ahí empieza una reflexión que recoge más tarde Hart, cuando le quita al derecho la posibilidad de predicar la legitimidad y la eficacia del ordenamiento. El derecho puede predicar la validez, pero el derecho no puede predicar legitimidad y eficacia. Y el derecho también tiene que considerar el punto de vista externo. La Constitución tiene que ser reconocida políticamente, no solo jurídicamente. La Constitución es un pacto político, ¿sí? Y le pone otro cortapisa, otra trinchera, el derecho mínimo natural, unas verdades lenguágicas que el derecho tiene que cumplir. Y si no cumple, entonces se justifica la desobediencia al derecho injusto. Y en esta reflexión sobre cuál es el recurso ante la ley extremadamente injusta es que aparece Rawls. Rawls, que es, digamos, uno de los fundantes de la democracia deliberativa, va a recoger precisamente en su crítica al utilitarismo el que la justicia fuera la imposición de la mayoría. La justicia tiene que ser, los principios de justicia tienen que ser la convergencia de un gran pacto societal, donde las minorías estén integradas. Y en el caso de Estados Unidos, la minoría blanca imponía su concepción de justicia contra la negra, contra la asiática, contra la latina y contra la nativa americana. Por tanto, esa era una concepción de justicia injusta, ¿sí? Que tenía que ser de alguna manera rectificada a través de un gran consenso político. Un consenso político que él, de alguna manera, concibe en el marco de Filadelfia. En Filadelfia hay un consenso. Bueno, pues tenemos que coger Filadelfia, ponerlo hoy en día, idear un consenso político, y de ese consenso político saldrían dos grandes principios de justicia: iguales libertades para todos, favorecer al desfavorecido. Esos son los dos grandes principios de la teoría de la justicia de Rawls, que actualizaban los principios de Filadelfia. Todos somos iguales, los que no son iguales tienen que ser tratados como iguales. Y entonces lo interesante en Rawls es que concibe dos mecanismos: la objeción de conciencia y la desobediencia civil, para la defensa de la Constitución contra las leyes, recuperando la tradición de desobediencia civil propia de Estados Unidos, desde Jefferson, Thoreau y finalmente Martin Luther King. Entonces, la desobediencia civil se concibe contra las mayorías legislativas, contra las leyes de mayorías que vulneran a las minorías. Toda ley que vulnere minoría es una ley que es a la que se justifica levantarse en una expresión de desobediencia civil política, pública, no violenta. Pero la violencia implica posiciones de fuerza, dice Rawls. La violencia implica posiciones de fuerza. No implica violencia per se, pero implica posiciones de fuerza, porque es la movilización ciudadana. Y ahí viene precisamente esta noción de que la desobediencia, en última civil, defiende la Constitución. Es la disidencia la que va contra la Constitución. La desobediencia reivindica la Constitución. Entonces, dentro de la tipología de la desobediencia que va a plantear Jorge Malen, vamos a ver la desobediencia por un lado, la disidencia por el otro, y dos expresiones que van a ser más o menos las que vamos a encontrar en Martin Luther King, las que vamos a encontrar en Mahatma Gandhi, de la resistencia pacífica, la resistencia armada, que es la que en un momento dado se va a defender y se va a reivindicar
Mandela en Sudáfrica o el IRA en Irlanda, y que de alguna manera queda consagrada en el concepto de Foucault de donde hay poder, hay posibilidad de resistencia. Y eso es también, digamos, el planteamiento de Michael Randall que recoge eso. Y la figura del equilibrio reflexivo, que él sí entra, digamos, a reivindicar la superación de una constitución en un momento dado. Aunque el equilibrio reflexivo queda de alguna manera consignado en la figura de la Corte Constitucional o de los tribunales constitucionales, en el sentido de que los tribunales constitucionales tienen que estar pensados para integrar el disenso más que para preservar el consenso. Vendrá después Dworkin, que ya integra los principios como instancia de corrección político-moral de la legalidad, y vendrá después Habermas, que básicamente con su modelo sociológico de política deliberativa de doble vía va a mostrar que los tribunales constitucionales, si quieren tomar decisiones justas para todos y no decisiones buenas para alguno, tiene que considerar que los sistemas políticos están actuando en estos términos y tienen que escuchar, por tanto, dentro de esta dinámica deliberativa que es no solo la democracia, sino los sistemas políticos como tal, tiene que considerar que si quiere tomar decisiones justas para todos, tiene que escuchar la periferia externa, el círculo gris que está en el borde, y no la periferia interna, el círculo verde, que es la de los sujetos estratégicos, la de los actores estratégicos de la sociedad. El magistrado tiene que ser no solamente un intérprete de textos constitucionales, sino también un intérprete, un hermeneuta de contextos sociopolíticos en la sociedad. Y por eso para Habermas la desobediencia, la obediencia a la ley supone la justicia, ¿sí? Y por tanto, como lo dice al final, la Constitución y el Estado democrático de derecho se justifican en unos principios que no se agotan en el ordenamiento jurídico positivo. Y si se persigue a la desobediencia civil como si fuera un delito, se incurre en la resbaladiza pendiente del legalismo autoritario, que niega la sustancia humana de lo multívoco cuando la democracia se alimenta de ello. La tercera escuela de Frankfurt ya va a hablar de una desobediencia civil como praxis simbólica, siempre que un actor político, que un sujeto social pretenda asentarse y no pararse del trono vacío del poder. Siempre que haya una eticidad que no quiera abandonar el trono vacío del poder, que es la herencia simbólica de la modernidad, ¿sí? De haber quitado a Dios del trono y de haber quitado al soberano del trono, ese trono solo puede ser llenado por la alternancia democrática. Y el que se quiera asentar ahí ya es ilegítimo y merece la desobediencia civil como praxis simbólica. Nosotros tenemos la acción pública en constitucionalidad, por supuesto, y es una figura que tendríamos también que explorar y profundizar, pero la desobediencia civil va más allá. Es la defensa contestataria de la Constitución del 91 contra el autoritarismo. Por eso, ese monumento a los héroes que está a la entrada de Bogotá por el norte ha querido preservarse, porque los héroes no son solo los de antaño, los héroes también han sido los jóvenes que se han movilizado contra el autoritarismo en los últimos 3 años. Podría dejarlo acá si ustedes consideran, ¿sí? Para entrar a las preguntas, ustedes me dirán. Maestro, como usted estime, estamos más que agradecidos con esta presentación tan provocadora y que desde ya está generando muchas inquietudes. Si usted estima, puede pues, hacer un cierre, una conclusión adicional o pasamos a las preguntas. Pues con esto ya cerramos rápidamente y pasamos a las intervenciones. Pero hay otro mito democrático popular en el marco de la Constitución del 91 y es el acuerdo de paz. El acuerdo de paz también para muchos es un mito de reconciliación. Es de alguna manera
la hoja de ruta que permitió concretar muchos de los ideales de la Constitución del 91, porque la Constitución del 91, les recuerdo sobre todo a los jóvenes, fue concebida como una carta de paz. Fue concebida para superar la violencia en Colombia, la polarización, en última la distinción amigo-enemigo. Así que el acuerdo de paz, que no solamente era con las FARC, aunque ese era el actor, digamos, principal, ya veremos por qué les digo eso, era de alguna forma un mito democrático popular para muchos sectores en Colombia. Era la hoja de ruta para actualizar la Constitución del 90. El libro de Rawls, Liberalismo Político, tiene una figura que se llama el overlapping consensus. Ahí establece más o menos lo que podríamos incluso plantear como una justificación del acuerdo de paz. Primer momento es un modus vivendi donde prima la mayoría y la minoría se acostumbra a que la mayoría le ponga el pie. Se acostumbra a eso, pero de cualquier manera puede haber minorías en conflicto, puede haber minorías incluso levantadas contra el ordenamiento. Eso se deduce precisamente y se infiere de lo que es el segundo momento del overlapping que llama Rawls el consenso constitucional. Porque el consenso constitucional concibe los procedimientos constitucionales democráticos para superar el conflicto político y para lograr que el actor del conflicto se integre a la civilidad. Por eso el tercer momento es un momento, como digamos, de estabilización, un momento en que los actores o el actor del conflicto entra a la vida social, desarrolla unas virtudes de equidad, de razonabilidad, de compromiso y de reciprocidad, para lograr, ahí sí, en el cuarto momento, el overlapping consensus, el consenso entrecruzado, la gran conjunción de un proyecto societal común, de un proyecto societal de todos, no solamente del actor y el conflicto y el Estado, sino de toda la sociedad, para que esa sociedad entonces determine lo que es sus esenciales constitucionales y determine igualmente su concepción política de justicia. Y esa concepción política de justicia y esos esenciales constitucionales son los que precisamente la Corte Constitucional y los tribunales constitucionales tienen que tomar como marco de su razonabilidad constitucional. Entonces, no estoy diciendo que Rawls haya inspirado el proceso de paz, sino que puede analizarse precisamente desde este consensus, overlapping consensus. Aunque muchos, digamos, de los protagonistas en la sombra habían visto a Rawls conmigo precisamente. Entonces, la deliberación se convierte en el instrumento, en últimas, esa concepción de razón pública, esa concepción de democracia deliberativa en la forma de superar la distinción amigo-enemigo, que es además donde se insertan lo que se llaman los modelos de democracia postfundacionales. Hoy tenemos dos grandes bloques a nivel de filosofía política: la democracia deliberativa, ¿sí? Rawls, Habermas, Philippe Petit, la tercera escuela de Frankfurt, Nancy Fraser, pero tenemos también unos modelos de democracia postfundacional que se han desarrollado en Francia, en buena parte en crítica a Foucault y en crítica a Deleuze, porque el pecado de Foucault y de Deleuze fue abandonar la cuestión democrática. Considerar que democracia es democracia formal y democracia es democracia liberal, y olvidarse que la democracia ha sido siempre una bandera de las luchas populares desde la antigüedad. Y ahí entonces encontramos todos estos autores: Negri, Agamben, Lefort, Abensour, Mouffe, Rosanvallon, particularmente
estos últimos cuatro, que de una forma muy expresa van a plantear la democracia postfundacional para la superación de la distinción amigo-enemigo. Obviamente también ellos van un poco más allá de Negri y su extraordinario poder constituyente, que lo pongo acá para decirle a los constitucionalistas, pónganle a los estudiantes a leer a Negri y el poder constituyente como para que se bajen de las nubes, ¿sí? Y para que, bueno, ese Negri, pero también cartas de batalla, para que sepan que las constituciones siguen siendo, incluso en nuestro contexto, cartas de batalla, y que el poder constituyente siempre termina asfixiado por el poder constituido, eso que llaman derecho constitucional en Colombia. La democracia postfundacional intenta superar la dicotomía de el fundacionalismo, de creer que la política es esto. Todos los que dicen la política es esto, así le pongan tradición, revolución, todos los que esencialicen la política están ahí, en esa orilla del fundacionalismo. En el otro extremo están los posmodernos, ¿sí? Nada vale, todo vale, ¿sí? No hay parámetros. Pero en ese contexto surge lo que se llama el postfundacionalismo. El postfundacionalismo hace una distinción cuasi trascendental entre la política, que es la política instrumental, lo que es política, gobierno, políticas públicas, policía, y lo político, tarea de la filosofía política, no de la ciencia ni de la teoría política, que va a intentar es definir cuál es el sentido de lo político. Ahí se oponen dos grandes esquemas. El esquema de Schmitt, lo político como disociación, y el esquema de Hannah Arendt, republicana, lo político como asociación. Y es a partir precisamente de esa política como asociación donde, perdonen, estos autores, Lefort, Abensour, Chantal Mouffe, Rosan Ballon, van a pensar la democracia postfundacional para superar la distinción amigo-enemigo. Y ya con esto termino. Tomo aquí el planteamiento de Boaventura, que me parece muy esclarecedor. Vivimos tiempos de fascismo social. No se les olvide, ¿sí? Porque estaríamos precisamente cerrando los ojos ante un fenómeno que está haciendo carrera no solamente en nuestro país, en el mundo entero y particularmente en América Latina, el fascismo social. No puedo entrar, digamos, a desarrollarlo, lo remito a Boaventura, pero es un fascismo diferente, es un fascismo del financiero, es un fascismo de la inseguridad, de darle miedo a la sociedad, de replegar la seguridad para que la criminalidad se tome la sociedad y la sociedad tenga miedo, ¿sí? Es un fascismo populista. Ah, no, pero es que entonces cadena perpetua, ¿sí? Entonces más represión. ¿Sí? Es un fascismo paraestatal, porque deja territorios apartados sin la presencia del Estado. ¿Para qué? Para que entonces surjan ahí los actores paralelos y se siga entonces convalidando las políticas autoritarias y represivas. Es el fascismo del Estado paralelo, ¿sí? A ver, señores, aquí viene la feria de las vanidades, aquí viene la feria de las licitaciones, ¿sí? Aquí tienen ustedes carta blanca para contratar en el próximo año como quieran y donde quieran, ¿sí? Sin una intervención decidida del Estado. Es el fascismo del apartheid social, un fascismo que incluso dentro de las mismas ciudades deja zonas sin cubrimiento, deja zonas sin atención. Frente a ese fascismo, el patriotismo de la Constitución, la reivindicación de la Constitución como una casa donde todos cabemos, no el patriotismo de mano en pecho, porque ese es el patriotismo
que reivindica valores, que reivindica eticidades dominantes, eticidades hegemónicas versus realmente las eticidades discriminadas. La Constitución, por tanto, debe ser entendida como un proyecto falible. La Constitución no fue perfecta, ¿sí? Es un proyecto falible, pero mejorable. Un proyecto popular, decolonial, antipatriarcal, inclusivo y democrático de nación. Ahí está la minga, ahí está la figura del cabildo abierto, ahí está la defensa ciudadana de la Constitución, donde todos quepamos. Muchas gracias. Maestro, estamos fascinados con la presentación que acaba de hacer y desde luego agradecidos y con muchas preguntas para usted. Entonces queremos empezar este diálogo. Hay una primera inquietud del profesor José Fernando Marín que deseo poner en sintonía con una pregunta de Sebastián Méndez y sería la siguiente, maestro. ¿Es posible conciliar la idea, o si tal vez se puede establecer como la búsqueda de un mito a través del concepto de John Rawls de la sociedad bien ordenada, para tratar de conciliar varias cosas? Desde la pregunta de José Fernando Marín, la idea de autoritarismo con el proyecto que implica la Constitución del 91. Y desde la idea de Sebastián Méndez, si es posible generar algún esquema que concilie esos proyectos de sociedad que tenemos, ese proyecto neoliberal, ese proyecto socialdemócrata, ese proyecto multicultural. ¿Cómo podría pensarse esa posible conciliación? Esa sería la primera pregunta que tenemos, maestro. Lo escuchamos. Bueno, la noción de sociedad bien ordenada, recuerden ustedes que también de pronto pues, es más clara en el primer Rawls y prefiero recogerla del primer Rawls. Después, digamos, su respuesta va a ser un poco no solo ambivalente, sino ambigua. La noción de sociedad bien ordenada en el primer Rawls, en el rol de la teoría de la justicia, es que solo hay sociedad bien ordenada cuando hay un consenso político sobre los principios de justicia, ¿sí? Aquí Rawls no está partiendo del factum de una sociedad bien ordenada. Está precisamente buscando que los principios de justicia garanticen una sociedad bien ordenada. No hay sociedad bien ordenada si no hay un pacto político, un consenso político, donde todas las minorías también hagan parte de ella. Obviamente, eso es lo que de alguna manera, digamos, no se ha logrado. No hemos logrado conciliar autoridad y consenso, ¿sí? Y es que la figura del equilibrio reflexivo, precisamente, miren, y la interpretación es de Javier Muguerza, un republicano cuasi anarquista español, ¿sí? Que Franco no asesina y lo manda a las Canarias, creo. Pero Javier Muguerza va a decir, lo interesante del equilibrio reflexivo es que el equilibrio reflexivo no solamente para preservar el consenso, sino para garantizar el disenso y para que el disenso pueda ser integrado a la sociedad. Pero dice, lo que realmente se enfrenta en una sociedad, y es lo que estamos viendo en todo el mundo, es la polarización entre autoridad, que a veces deriva en autoritarismo, y consenso, que es el respeto a las minorías, ¿sí? Esa es, creo yo, digamos, el gran reto para superar la distinción amigo-enemigo. Porque si nosotros no superamos eso, esa distinción no va a lograr superarse. Habría que ir por eso a esos modelos de democracia postfundacional. A ver ahí qué elementos podemos derivar. Sería una larga discusión entrar a explorarlos. Simplemente quiero señalar el horizonte.
Pero si eso lo articulamos a Colombia, ya la Corte Constitucional es lo que de alguna manera intentó hacerse, lo intenta hacer Angarita, lo intenta hacer con la T406, lo intenta hacer la primera Corte. La primera Corte es consciente de esas tensiones. Ya las de siguientes cortes, ya llamémoslo así, se tecnifican, se vuelven tecnócratas de la Constitución, consolidan, digamos, la metodología de trabajo en la ponderación, y ya, digamos, las tensiones políticas se dejan de lado. Pero las tensiones políticas siguen ahí, porque sigue precisamente los proyectos societales en la Constitución. Eso tiene dos salidas. Por supuesto, tiene una salida artificial, que es que la Corte en un momento casi que replanteara el precedente y volviera a poner el Estado social de derecho, es decir, el modelo socialdemócrata como, digamos, prevalente, ¿sí?, sobre el neoliberal. Porque una de las tensiones que se producen es la prevalencia de ese modelo neoliberal, que es el que ustedes ven en boca de los actores estratégicos, ¿sí?, de la sociedad civil, los actores así mandamases, de los gremios, ¿sí? Trabajo, 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 producción, 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 consumo, consumo, ¿sí? Si se mueren, que se mueran, pero ¿cómo vamos a perder, digamos, ¿sí?, la dinámica de la economía? Sí, eso se puede hacer a través de la Corte, pero obviamente el ideal es un proceso político como tal, que no tiene que ser constituyente, ¿sí?, pero que sí tiene que involucrar, y por eso el segundo libro de Rawls, Liberalismo Político, tiene un modelo también fáctico, que fue el New Deal, ¿sí?, el nuevo pacto social del 30 en Estados Unidos, ¿sí? ¿Cómo lográramos nosotros concebir un pacto social que precisamente permitiera no solo conciliar autoridad y consenso, sino al mismo tiempo permitiera darle prevalencia a un Estado social que, como muy bien en su momento lo planteó Klaus Hofe, el estado de bienestar, el Estado social de derecho es un heredero de eso. Digamos que no pelea con el capital, ¿sí?, no pelea con el capital. Sí le reclama al capital y le pide al capital algo que es desde el 36 de nuestra esencia, su responsabilidad social, pero que se ha perdido. Se ha perdido la noción de responsabilidad social del capital. Y el capital, fíjense la paradoja que se ha dado con la última reforma. Fueron más conscientes los empresarios y el capital, los exponentes del capital, que dijeron: cóbrennos a nosotros, no le cobren a las clases medias, no les cobren a las clases populares, no suban el IVA, porque han sido más conscientes del estallido social que se estaba avecinando si el gobierno seguía con su política de taxativa, ¿sí? Esa sería de alguna manera una forma de conciliar, ¿sí?, y que pudiéramos lograr recuerden, el papel de la filosofía práctica para Rawls es la estabilidad, una estabilidad relativa. Profesor Oscar, muchas gracias por su respuesta, muchas gracias por su maravillosa intervención, un excelente seminario, el cual nos deja grandes conceptos, teorías y comprensiones prácticas desde un repaso genial de la filosofía política, la filosofía jurídica, la historia, elementos de ciencia política y también del derecho. Profesor Oscar, entonces en ese sentido quiero realizar una pregunta muy corta en el contexto de las movilizaciones sociales, del ejercicio del derecho a la protesta acontecido durante este año en Colombia. ¿Cuál puede ser una consecuencia directa para la construcción de ese proyecto societal para esta década en nuestro país? Vean, yo he visto con mucha alegría la movilización.
Fíjense toda la estigmatización que ha tenido la protesta social, que han tenido las movilizaciones. Por eso es que les he dicho que quisiera poner una tutela contra los medios de comunicación que se han vuelto absolutamente desinformadores. Ellos se presentan como la verdadera información frente a las redes. Yo creo que es al contrario. Son las redes las que han logrado mostrar realmente lo que está pasando, no los medios de comunicación. Pero a mí me alegra ver que de alguna forma, y sobre todo, ¿quiénes son los que se han movilizado? Se han movilizado los indígenas, se han movilizado las minorías, se han movilizado los jóvenes, se han movilizado las mujeres, ¿sí? Se han movilizado los discriminados. Ha habido, por supuesto, como siempre en estos procesos, seguramente excesos con los cuales no podemos estar de acuerdo, pero que también han sido fruto de la falta de diálogo, de la mamadera de gallo, de la dilación, ¿sí?, con el cual se ha querido desmovilizar esas protestas. Pero lo que a mí más me alegra es sentir que la gente está primero adoptando expresiones de desobediencia civil simbólica, como práctica simbólica, muy representativas. Y creo que por ahí hay un camino para ganarse a la sociedad. ¿Sí? Pero igualmente, que la gente así no lo sepa, ahí sí recojo una frase que siempre me gustó mucho, del joven Marx tal vez. No lo saben, pero lo hacen. Están reivindicando la Constitución del 91. Están reivindicando una Constitución que fue concebida para todos y que fue concebida como una bandera de paz. Mil gracias, maestro. Quiero presentarle también otras inquietudes del público, de Gabriel García, por ejemplo, de Fernando Amaya, que apuntan a lo siguiente. Tenemos las protestas y dentro de este fenómeno que vivimos, se dijo y logramos patentar que estaban promovidas en parte por una gran fracción de la población que está en estado de pobreza. Algo que dejaron las protestas pudo ser la reivindicación de lo popular y la idea de que si la gente se moviliza puede aspirar a ciertos niveles de autogobierno. Pero también queda la sensación de que por más que se busca ese diálogo o establecer canales deliberativos, finalmente no se están logrando. Y nos postula, por ejemplo, Fernando Amaya, si buscar ese fenómeno democrático, esa idea del diálogo, de la resolución de nuestros conflictos a través de ese diálogo, finalmente sí va a ser fructífero y si nos va a llevar de verdad a un mito fundacional. La pregunta al final de cuentas creo que puede caber en esta categoría. ¿Puede ser la resistencia y la protesta continua ante las deficiencias del Estado de Derecho, ante el desplazamiento de la Constitución? ¿Puede ser la resistencia ese mito fundacional que tanto necesitamos? Claro, yo quise, pues no lo pudimos profundizar, pero es que hay un problema con el concepto de resistencia sin tematizar. Y esa es la gran debilidad de Foucault y de Deleuze. Cuando Foucault dice, donde hay poder hay resistencia, bueno, está básicamente consagrando una situación en las cuales no tenemos forma de establecer lo legítimo y lo ilegítimo. En el sentido de que si la resistencia es legítima, lo cual en este contexto yo no lo pongo en cuestión, también es legítimo desde Foucault, en cierta manera, y por supuesto, pues es una lectura que tiene que ser la lectura de los posfundacionalistas, es la lectura de Baudrillard cuando dice olvidar a Foucault. Dejen de tomar a Foucault como un dogma y empecemos a problematizar una serie de elementos, ¿sí?
Porque si toman esa noción de resistencia legítima, también es legítimo, sí, la pelea es dando y recibiendo, mejor dicho. También es legítima la contrarresistencia, ¿sí? Entonces, no lloren, ¿sí? No aplaudan la resistencia y no lloren después si el poder se devuelve y los golpea, porque desde Foucault ustedes no pueden establecer, ¿sí? Digamos, un parámetro de qué es legítimo y qué es ilegítimo, porque es la dinámica del poder, ¿sí? Como una constatación fáctica. Entonces, la noción de resistencia, por eso hay que ubicarla. ¿Mm? ¿Qué tipo de resistencia y en qué contexto la resistencia? Yo no pongo en cuestión la legitimidad de la resistencia, pero la mera resistencia, digamos, entra en una dinámica de conflicto y entra en una dinámica que puede, no necesariamente, pero que puede preservar la distinción amigo-enemigo, ¿sí? Fácilmente. Entonces la resistencia tiene que tener un ideal regulativo, ¿sí? Ese ideal regulativo, por supuesto, ya tiene que encontrar unas proyecciones y unos canales más allá de la resistencia en sí misma. Sí, la resistencia además eh, son momentos que se dan en una sociedad, ¿sí? Y hay una figura muy bonita de Paolo Virno que es la democracia del éxodo, ¿sí? Hay momentos en que tenemos que replegarnos y eso no quiere decir que dejemos de luchar, pero hay momentos en que tenemos que replegarnos, ¿sí? Eso es lo que él llama la democracia del éxodo, recogiendo la figura del éxodo de los judíos, que fue además una figura activa. Pero además de eso, es necesario considerar una estrategia, digamos, propositiva y una estrategia también, eh, podríamos llamarla de conciliación o de negociación, ¿sí? Hay un gran obstáculo en eso, y el gran obstáculo es cuando la contraparte es una contraparte no honesta, es una contraparte que no quiere dialogar, es una contraparte que no quiere reconocer. Y ahí nos enfrentamos entonces y nos estrellamos contra una manipulación y una instrumentalización de la política, precisamente. Por eso digo, frente a la política, lo político, ¿sí? Y lo político tiene que entonces recoger todos los insumos y tener toda su fuerza, incluso moral, para preservar el ideal de deliberación y de conciliación honesta, incluso frente al actor deshonesto, ¿sí? Porque indudablemente lo que nosotros hemos visto y detectado es un actor deshonesto, ¿sí? Un actor que no concilia, un actor que no negocia, un actor que dilata. Y ahí vienen también, digamos, las dos lecturas que podría tener la democracia liberal y el positivismo, incluso. Y es la lectura. Recuerden que Schmitt fue positivista, ¿sí? Como Kelsen, el primer Kelsen. ¿Cuál es la diferencia? Que el uno, en un momento dado, se enmarca por el respeto, en todo caso, a las minorías, por el respeto al otro, si ustedes quieren los términos más generales. El otro no. El otro, su bandera es la distinción amigo-enemigo. Y claro, eso ya nos pone en un terreno fáctico político, ¿sí? Donde los instrumentos que tenemos que concebir, eh, por lo menos en términos de matiz, pueden ser diferentes. Y yo voy, digamos, a la discusión de Rawls con Musgrave, porque Rawls le dice a Musgrave, cuando habla de la desobediencia civil no violenta, insiste, la desobediencia civil es no violenta, pero la no violencia no implica no tener expresiones de fuerza. La fuerza es la movilización ciudadana, ¿sí? Que tendrá sus desgastes, que tendrá sus expresiones
sus subidas y sus bajadas, pero la fuerza está en la deliberación ciudadana. Hasta ahí podría uno entonces decir. ¿Sí? Mil gracias, maestro. Deseo plantearle ahora dos tópicos particulares. Uno, ¿cuál es su lectura respecto a la teoría constitucional vigente? Lo planteo en este ámbito. Nosotros reproducimos mucho del constitucionalismo internacional, americano, por ejemplo. Trajimos otra parte de esa teoría constitucional europea de posguerra. Pusimos nuestros propios detalles en la Constitución y al final quedó un diseño que es fruto de las tensiones, de los factores reales de poder. El artículo 13 habla de una igualdad material, el artículo 42 plantea una familia tradicional, católica, tenemos una parte orgánica de la Constitución con un presidente que es casi un dictador constitucional. ¿Cuál es el paso que debemos dar hacia una teoría de la Constitución más centrada en la política, en el diálogo, en el control al poder? Ese sería el primer tópico que quiero plantearle en un ámbito en el que 30 años de la Constitución también nos plantea un constitucionalismo sumamente judicial y en mucho abstracto. Y el segundo tópico es, necesitamos llevar la Constitución a la calle. En eso concurrimos todos y eso que usted planteó nos entusiasma. Pero esa Constitución en la calle, ¿cuánto requiere de la academia? ¿Y cuánto le debe la academia a todo este fenómeno en el que identificamos un déficit muy grande? Gracias, maestro, por su respuesta. Sí, yo pues, digamos, no soy constitucionalista y tampoco, digamos, quiero fungir como tal. Creo que, como les decía, los constitucionalistas tienen que empezar a ver la Constitución como lo que fue, un proyecto político. Y tienen que empezar a hacer lecturas políticas de la Constitución, ¿sí? Más que lecturas, digamos, constitucionalistas como tal. Y tienen que comprender también que ellos han prohijado dentro de los mismos, llamémoslo así, estudiantes de derecho, una falsa concepción de un constitucionalismo epopéyico, que todo lo puede, y que hace abstracción de esos factores de poder de los que has hablado, que tienen que ser tenidos en cuenta. Casi que uno tendría que decirle a los profesores de Derecho Constitucional en Colombia que empiecen también a aterrizar la Constitución del 91 y que la empiecen a aterrizar como un proyecto político y que el aterrizaje como proyecto político también la muestre en sus limitaciones, ¿sí? Y en sus proyecciones. Sus proyecciones es que de cualquier manera es una bandera democrática. Es un patriotismo de la Constitución donde todos quepamos. Pero sus limitaciones es que de cualquier manera es una Constitución asediada, una Constitución traicionada, una Constitución amenazada. Y que no crean que esos enemigos de la Constitución, ¿sí? No están dentro de la Constitución, no están ahí dentro y están en la Corte Constitucional, ¿sí? Están en el Congreso y en el Legislativo, ¿sí? Llevamos 50 reformas a la Constitución en 30 años, ¿sí? Reformas que en buena parte han echado para atrás el proyecto del 91. Entonces hay que ser conscientes que eso más que responder, digamos, a ingeniería constitucional, como querría Sartori, responde a una dinámica de poder que el estudiante tiene que aprender, digamos, a cuestionar y a evidenciar, ¿sí? En su asimilación de la Constitución. De tal suerte que, no es, que aterricemos, digamos,
el reto de la Constitución y podamos comprender que está inserta e inmersa en un plexo de conflictos muy complejo que no se resuelve constitucionalmente, ¿sí? Que se resuelve en últimas políticamente y que se resuelve incluso con mecanismos que pasan por el filtro de esa deliberación y esa movilización ciudadana y de esa toma de conciencia sobre una constitución, no como instrumento jurídico, sino sobre todo como marco social y como una caja de herramientas políticas. Perfecto, profesor Oscar, muchas gracias. Realmente esta es la forma pertinente, adecuada de comprender nuestra Constitución Política de 1991. Muchas veces suele confundirse en las facultades de Derecho el estudio de la Constitución simplemente como una norma jurídica superior, olvidando que ella va más allá de lo jurídico, impactando lo político, lo social, lo cultural. Profesor Oscar, en ese sentido, para ir cerrando nuestro evento, maravilloso seminario, queremos entonces que nos regale dos, tres conclusiones sobre los temas abordados el día de hoy, con la finalidad que nuestra audiencia y demás estudiantes que se estarán conectando posteriormente revisando el video puedan entonces tener unos tópicos que desde allí puedan relacionar, comprender el tema y empezar a generar pensamientos críticos y reflexivos sobre nuestras realidades. Bueno, pues muchas gracias a Milton, Paulo, pues por la invitación, por el encuentro, por el espacio. Pues yo, de alguna manera, reiteraría que es importante comprender eh, las, las tensiones de la Constitución. Comprender que dentro del mismo marco constitucional hay proyectos societales, hubo proyectos societales encontrados que en cierta manera también han propiciado, digamos, la polarización que hemos vivido posteriormente. ¿Y, y por qué eso fue fruto precisamente de una dinámica de consenso que terminó rompiéndose e imponiéndose una de mayorías desde el 91 mismo? ¿Sí? Por eso es importante comprender ese proceso de la constituyente, ¿sí? Porque esas son cargas simbólicas que se mantienen. Lo segundo es también comprender que así como la Constitución es un proyecto político, la Corte Constitucional ha sido un espacio político, ¿sí? Y que si no lograron apoderarse de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Quieren apoderarse de la Corte Constitucional, ¿sí? Y de hecho ha habido una presencia conservadora, civilista, podríamos decir una presencia de derecha civilista en la Corte Constitucional, pero de derecha y conservador, ¿sí? Y no pretender que los magistrados llegan allá, ¿sí? Simplemente a, a tomar decisiones objetivas, neutras e imparciales, porque los magistrados llegan como cuotas políticas y elegidos por fuerzas políticas en el Parlamento. Entonces, hay que decirle a los estudiantes que no sean tan ingenuos de creer que esas son decisiones así imbuidas de la absoluta imparcialidad, porque no lo son. Están cargadas a veces de valores religiosos incluso, ¿sí? Y están cargadas de directrices políticas, como diría Dworkin, ¿sí? Que ellos mismos representan. Y creo que finalmente comprender que la Constitución está todavía y sigue siendo la bandera de un mito de nación democrática, de un ideal de nación democrática. Y que ese ideal de nación no necesariamente se construye, la lucha será larga, ¿sí? Pero se construye día a día, se construye en nuestra propia tolerancia,
se construye en nuestro propio pluralismo, se construye en nuestra propia conciencia crítica, se construye en nuestra propia deliberación con el otro y en el reconocimiento al otro, ¿sí? Para no seguir el mal ejemplo, ¿sí?, de esta comunicación distorsionada que a diario no solamente se genera, sino se reproduce socialmente. Decir que la Constitución somos nosotros, cada uno de nosotros, y que esos ideales no necesitamos un siglo para realizarlos, sino que podemos realizarlos desde hoy mismo. Esas serían, creo yo, las grandes conclusiones. Mil gracias, maestro, por esta lúcida conferencia que nos ha brindado y mil gracias por recibir todos los comentarios, las preguntas que nos formuló el público. Estamos muy agradecidos y sobre todo por las conclusiones que nos deja y las ideas críticas que recoge y que sabemos que debemos seguir fomentando. Profesor Paulo, le doy la palabra para cerrar el evento. Muchas gracias, profesor Milton, profesor Oscar, mil y mil gracias, realmente maravillosa jornada académica, un excelente seminario que nos deja grandes aprendizajes y sobre todo esa formación en pensamiento crítico y reflexivo sobre nuestra Constitución Política en 1991 y nuestra realidad. Mil gracias. Bueno, no, pues yo muy agradecidos por la invitación y bueno, ustedes saben que siempre que sea el caso, ahí estaré apoyándolos. Saludos a ustedes y a todo el auditorio. Muchas gracias. Mil gracias, profesor. Mil gracias a todas las personas que nos acompañaron. Recuerden que pueden consultar el video en el Facebook de Fórum Divulgación del Conocimiento Sociojurídico y también en nuestro canal de YouTube. Un abrazo para todos y mil gracias. Cerramos la transmisión.